La viuda pobre encontró refugio en el rancho abandonado de un hacendado rico en medio de las llanuras de Nuevo México. Pero cuando él regresó y la descubrió comiendo del forraje destinado a las vacas, su destino cambió para siempre. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Dale click al botón de like y vamos con la historia. El sol de agosto caía como plomo fundido sobre el cementerio de San Miguel, cuando Elena Morales dejó caer el último puñado de tierra sobre la tumba de su esposo. Tenía 32 años y acababa de convertirse en viuda. A su alrededor, apenas media docena de personas guardaban un silencio incómodo. Joaquín había muerto 3 días atrás en un derrumbe en la mina de plata, dejándola con nada, excepto deudas que ella desconocía existieran. El abogado Randolph la esperaba junto al portón del cementerio, con papeles en la mano y expresión impaciente. Le explicó con frialdad burocrática. Su esposo había firmado un pagaré con el Banco Territorial por $500. El pequeño rancho donde vivían ahora pertenecía al banco. Tenía 2 semanas para abandonar la propiedad. Elena lo miró sin comprender. ¿$500? Joaquín jamás mencionó. Los hombres rara vez consultan estos asuntos con sus esposas, interrumpió Randolph, guardando los documentos. El banco ha sido más que generoso, otorgándole tiempo para recoger sus pertenencias. Intentó hablar con el sheriff Morrison, rogándole investigar las circunstancias de la deuda. El hombre la escuchó recostado en su silla, masticando tabaco. Señora Morales, su difunto esposo firmó ese pagaré de su puño y letra. ¿Qué quiere que investigue? ¿Que era mal administrador? Las mujeres del pueblo, que antes la saludaban en misa, ahora cruzaban la calle al verla acercarse. Una viuda pobre sin familia era mala suerte, una carga que nadie quería cargar. En una semana, Elena había perdido esposo, hogar y comunidad. La desesperación la llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida. Guardó sus pocas pertenencias en una mochila: ropa, una Biblia, las espuelas de Joaquín, un cuchillo de cocina. Antes del amanecer, salió del pueblo caminando hacia el norte, donde las llanuras se extendían infinitas, bajo cielos que parecían no tener fin. Caminó durante 2 días por senderos polvorientos, alimentándose de raíces de yuca y agua de charcos fangosos. El sol del desierto quemaba sin piedad. Sus labios se agrietaron, sus pies sangraban dentro de botas desgastadas. Pasó junto a esqueletos de ganado blanqueados por el sol, recordatorios de que esta tierra no perdonaba a los débiles. Al tercer día, cuando sus fuerzas flaqueaban y consideraba simplemente dejarse caer bajo un mezquite para morir, vio algo en el horizonte: estructuras de madera recortadas contra el cielo anaranjado del atardecer. Un rancho, abandonado, por el aspecto de sus cercas caídas y ventanas oscuras. Elena aceleró el paso con las últimas reservas de energía, tropezando sobre tierra agrietada. Mientras se acercaba, distinguió un edificio principal, de 2 pisos con pintura descascarada, un establo parcialmente colapsado, un pozo con techo de madera y un molino de viento oxidado que chirriaba con la brisa. El portón colgaba de una sola bisagra. Elena lo empujó y entró al terreno cubierto de maleza. Nadie había estado aquí en años, quizás décadas. ¿Por qué abandonarían un rancho en tierra aparentemente fértil? Elena rodeó la casa principal con pasos cautelosos. La puerta trasera estaba entreabierta, hinchada por años de lluvia y sol. Empujó con el hombro y entró a una cocina sumida en penumbra. El olor a polvo y madera podrida llenaba el aire. Sus ojos se ajustaron gradualmente a la oscuridad. Una estufa de hierro fundido cubierta de óxido, una mesa volcada, sillas rotas. Alguien había salido con prisa, dejando platos sucios que ahora eran polvo y telarañas. Exploró más adentro. La sala principal tenía un sofá destripado, del que emergía relleno de crin, cortinas hechas jirones que se desintegraban al tacto. Pero en el rincón, cubierto de polvo pero intacto,
Un rifle Springfield con una caja de municiones. Elena lo tomó con manos temblorosas. Era el primer golpe de suerte desde la muerte de Joaquín. Revisó el rifle con conocimiento básico que su padre le había enseñado de niña. Estaba cargado. Apoyarlo contra su hombro le dio una sensación de poder que no había experimentado en semanas. Con esto podría defenderse, cazar, sobrevivir. Subió las escaleras crujientes al segundo piso. 3 dormitorios vacíos, excepto por marcos de cama oxidados. Pero en el último cuarto encontró un baúl de cedro que contenía mantas de lana comidas por polillas, ropa de hombre demasiado grande, y en el fondo, una Biblia familiar con páginas amarillentas. La abrió con cuidado. Inscripciones en tinta desvanecida. Familia Castellanos, 1847-1869. ¿Qué había pasado en 1869 para que abandonaran todo? Elena bajó y encontró el pozo. Dejó caer el cubo y escuchó con alivio el chapoteo. Agua. Eso significaba que podía quedarse, al menos temporalmente. Sacó el cubo lleno de agua fresca y fría, bebiendo con desesperación hasta que su estómago protestó. Limpió un rincón de la cocina, extendió las mantas del baúl. Cuando el sol se ocultó completamente, la oscuridad del desierto era absoluta. Elena cerró la puerta trasera como pudo, colocó sillas contra ella y se acurrucó con el rifle entre los brazos. Cerca de medianoche, despertó al sonido de cascos de caballos. Múltiples caballos, acercándose al rancho. Elena se levantó silenciosamente, llevando el rifle hacia la ventana. A la luz de la luna vio 4 jinetes rodeando la casa, pistolas desenfundadas. «Sabemos que hay alguien aquí», gritó una voz áspera. «Vimos humo de tu fogata esta tarde, intruso». Elena no había encendido ningún fuego, pero eso era irrelevante ahora. Se agazapó bajo la ventana, el corazón golpeando tan fuerte que temía que lo escucharan. «Esta propiedad pertenece a don Vicente Salazar», continuó el hombre. «Sal ahora o entramos a sacarte». Con manos temblorosas, Elena amartilló el rifle. El sonido metálico resonó en la noche silenciosa. Los jinetes hicieron silencio. «¿Escuchaste eso, Tomás?», murmuró uno. Elena se armó de coraje y gritó con voz más firme de lo que sentía. «Tengo un rifle y sé usarlo. El que entre primero será el primero en morir». Risas nerviosas afuera. «Es una mujer», dijo alguien con sorpresa. «No importa quién seas», respondió el líder Tomás. «Don Vicente regresará pronto de Santa Fe y no le gustará encontrar ocupas en su rancho. Vete antes de que sea demasiado tarde». «Este rancho ha estado abandonado durante años», gritó Elena. «Nadie tiene derecho a echarme de aquí». «Te advertimos, señora». La voz de Tomás sonaba más distante ahora. «Cuando don Vicente llegue, no habrá advertencias». Elena disparó un tiro al aire a través de la ventana rota. El estampido hizo que los caballos relincharan y los hombres maldijeran. Escuchó el galope alejándose en la noche. Permaneció despierta hasta el amanecer, rifle en manos, cada músculo tenso. Cuando la luz gris del alba filtró por las ventanas, se permitió exhalar. Había sobrevivido, pero acababa de hacer enemigos peligrosos. Los días siguientes, Elena trabajó obsesivamente para convertir el rancho abandonado en algo habitable. Reparó la puerta trasera con tablas arrancadas de un establo colapsado. Limpió la cocina hasta que pudo usar la vieja estufa. Descubrió que el molino de viento todavía funcionaba si lo engrasaba con grasa de animal que encontró en un cobertizo. Aprendió a cazar conejos del desierto con el Springfield. Cada disparo un gasto precioso de munición, pero necesario para comer. Recolectó nopales, tunas y semillas de mezquite. No era vida de lujo, pero era supervivencia. Era suyo. Durante una inspección meticulosa del edificio principal, descubrió que una de las tablas del piso de la sala sonaba hueca. La levantó con el cuchillo de cocina y encontró un compartimento oculto. Un espacio de 4 pies cuadrados excavado en la tierra compactada debajo. Dentro había una caja de metal sellada con cera.
Elena la sacó con reverencia, limpiándole el polvo. Contenía un fajo de papeles atados con cordel seco, un sobre con fotografías desvanecidas y un diario encuadernado en cuero. Llevó todo a la luz de la ventana y comenzó a leer. El diario pertenecía a Alejandro Castellanos, escrito entre 1855 y 1869. Las primeras entradas describían la construcción del rancho, la alegría de ver prosperar el ganado, el orgullo de crear algo duradero en tierra salvaje. Pero gradualmente el tono cambiaba. Aparecía un nombre repetidamente: Don Vicente Salazar. 15 de marzo de 1867. Don Vicente ha ofrecido comprar mi rancho por tercera vez. Le expliqué nuevamente que esta tierra es mi legado para mis hijos. Me miró con ojos fríos y dijo que los hombres obstinados encuentran destinos difíciles. 2 de junio de 1867. 3 de mis mejores toros aparecieron muertos esta mañana. Envenenados, dice el veterinario. Sospecho de los hombres de Salazar, pero no tengo pruebas. 20 de diciembre de 1868. El banco me niega crédito para semillas. El gerente, amigo de Salazar, dice que soy mal riesgo. Sin semillas, no habrá cosecha de primavera. Elena sintió un escalofrío. La historia sonaba terriblemente familiar. La última entrada estaba fechada el 3 de abril de 1869, con letra temblorosa. María y los niños se fueron esta madrugada a Chihuahua, con su hermano. Yo me quedo para proteger lo que queda. Salazar quiere esta tierra porque debajo del pastizal norte hay veta de plata. Lo descubrí por accidente cavando pozo nuevo. Enterré las muestras de mineral debajo del corazón del hogar. Si algo me sucede, que sirva como prueba de por qué ese demonio quería destruirnos. El diario terminaba ahí. Elena revisó los documentos. Escrituras del rancho a nombre de Castellanos, reportes de ensayistas sobre mineral de plata de alta calidad, una carta amenazante firmada por Vicente Salazar, exigiendo venta inmediata. Debajo del corazón del hogar. Elena corrió a la chimenea de piedra de la sala. El corazón sería la piedra central del hogar. Se arrodilló y comenzó a excavar la tierra compactada alrededor. Tardó 1 hora en aflojar la piedra central, lo suficiente para levantarla. Debajo había un hueco que contenía bolsa de cuero. Dentro, pedazos de roca salpicada de vetas plateadas que brillaban incluso en la penumbra. Y más documentos, mapas que mostraban vetas de plata extendiéndose bajo todo el pastizal norte. Reportes geológicos detallados. Elena se sentó sobre los talones, comprendiendo. Salazar había destruido a la familia Castellanos por esta plata. Probablemente había asesinado a Alejandro después de que envió a su familia a México. Durante 57 años había mantenido este rancho abandonado mientras extraía plata ilegalmente. Y ahora ella estaba en medio de su operación criminal. Los días siguientes, Elena notó señales preocupantes. Rastros de botas cerca del establo, colillas de cigarros que no había fumado, la sensación constante de ser observada. Desde una colina lejana, a veces veía humo de fogata. La vigilaban, esperando que se marchara. Pero Elena Morales ya no era la mujer aterrorizada que había huido de San Miguel. Había encontrado algo más valioso que plata en este rancho, evidencia de justicia largamente demorada, y no se iría sin luchar. Una tarde, mientras Elena organizaba las evidencias del escondite, escuchó un sonido que la heló. Voces afuera, múltiples hombres a caballo. Miró por la ventana y vio 8 jinetes, bien armados. Al frente cabalgaba un hombre de 60 años, con bigote plateado, traje de calidad y expresión de absoluta autoridad. Don Vicente Salazar había regresado. Elena tomó el rifle y los documentos, corriendo hacia la trampa del piso. Si la descubrían con las evidencias, su vida no valdría nada. Se deslizó al compartimento oculto, colocando la tabla de vuelta en su lugar desde abajo. El espacio era estrecho y oscuro, pero tenía rendijas entre las tablas que le permitían ver y escuchar. La puerta principal se abrió violentamente.
Botas pesadas entraron a la sala. Tomás tenía razón, dijo la voz de Salazar, cultivada pero fría como hielo. Alguien ha estado viviendo aquí. Mira esto. Han limpiado, reparado cosas. Debe ser la mujer que Tomás mencionó, patrón, respondió otro hombre. Disparó al aire para ahuyentarlos. Una mujer sola, murmuró Salazar. ¿Qué hace una mujer sola en mi propiedad? Tal vez solo buscaba refugio, sugirió un tercer hombre. Una vagabunda, una loca. Loca o no, sabe demasiado si ha estado aquí varios días. Salazar caminaba por la sala, sus pasos haciendo crujir las tablas sobre la cabeza de Elena. Este rancho debe permanecer abandonado oficialmente. No podemos permitir testigos de nuestras operaciones en el pastizal norte. Elena contuvo la respiración. Estaba confesando abiertamente. ¿Qué hacemos, patrón?, preguntó Tomás. Selén el compartimento bajo el piso, ordenó Salazar. Usen dinamita en la entrada del túnel norte que conecta al escondite. Si la mujer está aquí, quedará atrapada. Si no está, nunca podrá acceder a lo que Castellanos escondió. Elena sintió pánico puro. Estaba exactamente donde planeaban sellar. Apretó el rifle calculando. ¿Podría disparar a través del piso? ¿Sorprenderlos? No. Eran 8 hombres armados contra ella. El sonido de pasos en el porche interrumpió sus pensamientos desesperados. «Señor Salazar», gritó una voz nueva, autoritaria. «Soy el Marshal Federal James Mackenzie. Tengo orden judicial de registro para esta propiedad». Silencio arriba. Luego la voz tensa de Salazar. «Marshal, esto es propiedad privada». «¿Qué autoridad?» «Autoridad federal», interrumpió Mackenzie secamente. «Estoy investigando acusaciones de minería ilegal en tierras disputadas. Tengo testigo que afirma que usted ha estado extrayendo plata de esta propiedad sin título legal claro». «Absurdo. Esta tierra ha sido mía durante 50 años». «Entonces no tendrá problema mostrándome las escrituras originales», respondió Mackenzie, y explicando por qué los registros territoriales muestran que pertenecía a Alejandro Castellanos, quien desapareció en circunstancias sospechosas en 1869. Elena escuchó movimiento rápido arriba. Era ahora o nunca. Empujó la tabla del piso con toda su fuerza, emergiendo del compartimento con el rifle apuntado. 8 hombres giraron hacia ella, manos volando hacia pistoleras. Pero la voz del marshal tronó. «¡Nadie dispare! ¡Baje el rifle, señora!». Elena mantuvo el arma alzada, mirando directamente a Salazar. «Este hombre asesinó a Alejandro Castellanos y ha estado robando plata de esta tierra durante décadas. Tengo las pruebas». Salazar palideció. «¿Quién diablos es usted?» «Elena Morales. Soy la viuda que encontró refugio en el rancho que usted abandonó después de destruir a su dueño legítimo». El Marshal Mackenzie, un hombre de 40 años con placa federal brillante, se acercó con cautela. «Señora Morales, baje el arma y muéstreme esas evidencias». Elena dudó, luego lentamente bajó el rifle. Del compartimento sacó el fajo de documentos, el diario, las muestras de mineral. Un hombre de 60 años con ropa raída entró por la puerta, escoltado por otro marshal. Elena lo reconoció por una fotografía del diario. Era Roberto Castellanos, hijo de Alejandro. Tenía los mismos ojos oscuros de la foto, ahora hundidos por años de pobreza. «Mi padre dejó ese diario», dijo Roberto con voz quebrada. «Yo tenía 12 años cuando nos fuimos a México. Sabíamos que Salazar lo mataría si nos quedábamos. Durante 57 años he vivido esperando poder probar la verdad». Salazar rió con amargura. «La palabra de un viejo amargado y una viuda loca contra el mío. ¿Creen que algún juez?» «Tengo testigos de sus operaciones de minería», interrumpió Mackenzie. «Y ahora tengo documentos físicos. ¿Es suficiente para arresto, don Vicente?» Uno de los hombres de Salazar desenfundó. «Nadie arresta al patrón». El segundo marshal desenfundó más rápido. «U.S. Marshal,
Baje el arma o lo bajo a usted. La tensión llenó la sala. Elena notó que Tomás lentamente movía su mano hacia su pistola. «Marshall», dijo con calma, «el hombre a su izquierda». Mackenzie giró justo cuando Tomás desenfundaba. «No lo haga». Tomás se congeló. Los otros hombres de Salazar levantaron las manos lentamente. «Vicente Salazar», dijo Mackenzie formalmente, «queda arrestado por minería ilegal, ocupación fraudulenta de tierras y sospecha de asesinato de Alejandro Castellanos». Miró a Elena con respeto. «Señora Morales, necesitaré su testimonio. Y su coraje puede haber resuelto un crimen de medio siglo». Salazar la miró con odio puro. «No sabes con quién te metes, mujer. Tengo amigos poderosos, jueces, políticos, hombres que te harán desear haberte quedado en tu aldea miserable». Elena sostuvo su mirada sin pestañear. «Ya perdí todo una vez, don Vicente. No me asusta perder de nuevo. Pero usted va a perder algo que nunca recuperará: su libertad». Mientras los Marshalls esposaban a Salazar y sus hombres, Elena sintió algo que no había experimentado desde la muerte de Joaquín: esperanza. La batalla legal apenas comenzaba, pero por primera vez no estaba sola. El pueblo de Socorro, Nuevo México, no estaba preparado para recibir a Elena Morales. Cuando llegó al juzgado territorial, 3 días después del arresto de Salazar, escoltada por el Marshal Mackenzie, los rumores ya la precedían. Una viuda loca viviendo en rancho abandonado, acusando al hombre más rico del condado. El juez local, Thaddeus Brennan, amigo de Salazar durante 30 años, se negó a aceptar su testimonio. Las mujeres no pueden testificar sin representante masculino en casos de esta magnitud, declaró desde su estrado. Traiga a un padre, hermano o tutor legal. No tengo familia, respondió Elena firmemente. Mi testimonio es válido bajo ley territorial. Su testimonio, escupió Brennan, es de una mujer histérica buscando atención. Caso desestimado. Pero Mackenzie intervino. Su honor, esto es caso federal. La ley federal no requiere representante masculino para testimonios, y tengo evidencia física independiente del testimonio de la señora. La batalla legal comenzaba. Salazar, liberado bajo fianza de $10,000, usó cada conexión política que tenía. En 3 días, testigos clave comenzaron a retractarse. El ensayista que había confirmado la plata, súbitamente, recordó haber cometido error. Trabajadores de la mina que Mackenzie había entrevistado desaparecieron o cambiaron sus historias. Elena se encontró sola en una habitación barata de hotel, usando sus últimos $. Roberto Castellanos, el hijo del dueño original, era viejo y enfermo, débil para confrontar a Salazar en corte. Una noche, llamaron a su puerta. Era una mujer de 40 años, vestida modestamente, rostro marcado por sufrimiento. «Señora Morales, me llamo Carmen Delgado. Mi esposo murió en la mina de Salazar hace 2 años. Un accidente después de exigir mejores salarios». Detrás de Carmen entraron 3 mujeres más, todas viudas. «Salazar ha destruido a docenas de familias», dijo una. «Pero siempre queda impune porque somos pobres, mujeres, mexicanas. El sistema está diseñado para ignorarnos». «¿Por qué vienen a mí?», preguntó Elena. «Porque usted se atrevió a enfrentarlo», respondió Carmen. «Y si tiene oportunidad de ganar, queremos ayudar. Todas tenemos evidencias, cartas amenazantes, contratos fraudulentos, testigos de sus crímenes». En la semana siguiente, el cuarto de hotel de Elena se convirtió en cuartel general. Las viudas trajeron a trabajadores despedidos de las minas de Salazar, a comerciantes extorsionados, a familias indígenas expulsadas de sus tierras. Cada uno tenía historia de abuso por el imperio de Salazar. Mackenzie trabajó con ellos para construir caso sólido, pero Salazar contraatacó brutalmente. Circularon rumores de que Elena era prostituta, ladrona, mentirosa. El banco que financiaba el hotel amenazó con echarla si no pagaba.
Un abogado joven llegó una tarde. Thomas Whitfield, recién graduado de universidad en el Este, idealista e inexperto. Escuché sobre su caso, dijo. Quiero representarla. Pro bono. Elena casi rió. ¿Un muchacho contra los abogados más caros del territorio? Un muchacho con la ley de su lado, respondió Whitfield, y nada que perder. Pero la escalada de violencia llegó rápido. Una noche, hombres enmascarados intentaron incendiar el hotel. Elena y las viudas escaparon por escalera trasera, salvándose por minutos. 2 días después, Carmen fue atacada en callejón, golpeada severamente, dejada con mensaje: «Retírense o mueren». Elena visitó a Carmen en su cama de hospital, mirando su rostro hinchado. «Lo siento», susurró. «Esto es mi culpa». Carmen tomó su mano con fuerza sorprendente. «No, esto es culpa de Salazar. Durante años aceptamos el abuso porque parecía imposible cambiar nada. Usted nos mostró que podemos luchar». Mackenzie llegó esa tarde con noticia que cambió todo. Encontramos el cuerpo de Alejandro Castellanos. Habían excavado cerca del rancho, siguiendo pista de un trabajador arrepentido. Los huesos mostraban fractura de cráneo, consistente con asesinato. Y en el bolsillo del cadáver, nota final de Alejandro, nombrando a Salazar como su asesino, si algo le sucedía. «Es evidencia circunstancial», advirtió Whitfield, «pero combinada con todo lo demás, podemos ganar». La audiencia preliminar se fijó para 2 semanas después en Santa Fe, lejos de la influencia de Salazar en Socorro. Pero durante el viaje, la caravana que llevaba a Elena, Whitfield y testigos clave fue emboscada en Desfiladero. Disparos desde las rocas. Los marshals federales respondieron al fuego. Elena se tiró del carruaje, rifle en mano, disparando hacia los atacantes ocultos. Una bala le rozó el hombro, desgarrando su vestido. Roberto Castellanos no tuvo tanta suerte. Una bala le atravesó el pecho. Murió en brazos de Elena, mientras los atacantes huían ante fuego superior de los marshals. «Dígale, a mi hija», susurró Roberto con su último aliento, «que su abuelo fue hombre honorable». Elena lloró sobre el cuerpo del anciano que había esperado 57 años por justicia, solo para morir antes de verla cumplida. La rabia reemplazó al miedo. No abandonaría ahora, no después de esto. Cuando llegaron a Santa Fe, Elena tenía determinación de acero. Testificaría aunque la mataran. Salazar pagaría por Roberto, por Alejandro, por Carmen, por todos los que había destruido. Whitfield la preparó durante días. La defensa intentará destruir su credibilidad. La llamarán mentirosa, oportunista. Mantenga calma, responda solo lo preguntado, sea honesta. La noche antes del juicio, Elena se miró en espejo del hotel. Ya no era la mujer frágil que había huido de San Miguel. Sus manos tenían callos de trabajo duro. Sus ojos mostraban determinación que no conocía poseer. Había sobrevivido desierto, emboscadas, amenazas. Un interrogatorio no la derrotaría. Salazar envió emisario final, oferta de $5,000 para retirarse. Elena lo echó de su habitación sin respuesta. Al amanecer, se vistió con su mejor vestido, prestado por Carmen. Se recogió el cabello y caminó hacia el juzgado federal. Una multitud se había reunido: viudas, trabajadores, familias de víctimas de Salazar, todos mirándola como símbolo de esperanza. «No puedo fallarles», murmuró. Mackenzie caminó a su lado. «No lo hará. La verdad es poderosa, señora Morales. Solo tiene que decirla». Las puertas del tribunal se abrieron. Elena respiró profundo y entró a luchar la batalla más importante de su vida. El juez federal, Marcus Thornton, era hombre de 70 años, veterano de la guerra civil, con reputación de incorruptible. Miró el tribunal lleno y golpeó su mazo. Este juicio determinará si Vicente Salazar es culpable de minería ilegal, fraude de tierras y complicidad en homicidio. Procederemos con orden.
El fiscal federal presentó evidencia metódicamente: el diario de Alejandro Castellanos, los documentos de la propiedad, los informes geológicos de plata, el cuerpo con la nota acusatoria. Luego llamó testigos. Un ensayista confirmó que las muestras de mineral provenían de la propiedad Castellanos y valían fortunas. Un registro de tierras mostró que Salazar nunca había comprado legalmente la propiedad. Un médico forense testificó que el cráneo de Alejandro mostraba fractura consistente con golpe de objeto contundente. Luego llamaron a Elena. Caminó al estrado con piernas temblorosas, pero cabeza alta. Juró sobre la Biblia decir la verdad. El fiscal la guió a través de su historia: la muerte de Joaquín, las deudas misteriosas, encontrar el rancho abandonado, descubrir el compartimento oculto. Describió cada documento, cada pieza de evidencia. ¿Por qué no se fue cuando los hombres de Salazar la amenazaron?, preguntó el fiscal. Porque reconocí mi propia historia en la de los Castellanos, respondió Elena. Un hombre poderoso, destruyendo vidas para tomar lo que quería. Si huía, su victoria sería completa. Si luchaba, aunque perdiera, al menos habría intentado que se hiciera justicia. Murmullos de aprobación en la galería. El contrainterrogatorio fue brutal. El abogado de Salazar, Harrison Brooks, la atacó inmediatamente. Señora Morales, ¿no es verdad que invadió propiedad privada ilegalmente? Busqué refugio en rancho abandonado, respondió Elena. No sabía que alguien lo reclamaba. ¿Y convenientemente encontró evidencia que beneficia su caso? Encontré evidencia que estaba escondida durante 57 años. No beneficia mi caso, beneficia la verdad. Brooks sonrió condescendientemente. Una viuda pobre súbitamente descubre tesoro escondido. ¿No le parece conveniente? Lo que me parece conveniente, respondió Elena con firmeza, es que hombres poderosos como su cliente puedan asesinar y robar durante décadas sin consecuencias, porque sus víctimas son demasiado pobres o asustadas para hablar. El juez golpeó el mazo ante aplausos en la galería. ¡Orden! Brooks cambió de táctica. Como mujer sin educación, ¿cómo puede estar segura de interpretar correctamente documentos legales complejos? Puedo leer, respondió Elena secamente. Y puedo reconocer confesión escrita de asesinato cuando la veo. No requiere educación universitaria. Brooks atacó su carácter, insinuando que era oportunista, mentirosa. Pero Elena respondió cada acusación con calma. Años de sufrimiento la habían forjado en acero. Finalmente, Brooks hizo la pregunta que creía la destruiría. ¿No es verdad que su difunto esposo murió debiendo dineros, probando que su familia tiene historial de irresponsabilidad financiera? Elena sintió lágrimas quemando sus ojos, pero las contuvo. Mi esposo murió en derrumbe de mina. Las deudas que supuestamente firmó aparecieron mágicamente después de su muerte, exactamente como pasó con Alejandro Castellanos. Es el mismo patrón: matar al hombre, fabricar deudas, robar la propiedad. Silencio absoluto en el tribunal. ¿Está acusando al Banco Territorial de fraude?, preguntó Brooks, incrédulo. Estoy diciendo que los poderosos protegen a los poderosos, respondió Elena. Y don Vicente Salazar es muy poderoso. El fiscal llamó entonces a testigo sorpresa: María Castellanos Torres, hija de Alejandro, anciana de 75 años, que había viajado desde Chihuahua. Con voz temblorosa, describió la noche que su familia huyó, las amenazas de Salazar, su padre insistiendo en quedarse para proteger la verdad. Nunca volvimos a verlo, dijo María llorando. Sabíamos que Salazar lo había matado, pero éramos mexicanos pobres. ¿Quién nos escucharía? La defensa intentó desacreditar su testimonio como recuerdos de niña, demasiado viejos para ser confiables, pero su emoción era auténtica, inquebrantable. Thomas Whitfield presentó entonces evidencia adicional que Mackenzie había descubierto. Registros bancarios mostrando que Salazar había depositado cantidades masivas de plata en bancos de Santa Fe durante 50 años,
coincidiendo exactamente con estimaciones de la Beta bajo la propiedad Castellanos. ¿De dónde salió toda esa plata si don Vicente no tiene minas registradas?, preguntó Whitfield retóricamente. El golpe final vino cuando trabajador arrepentido de Salazar, Esteban Ruiz, testificó bajo protección federal. Describió cómo durante 20 años había supervisado extracción secreta de plata del rancho abandonado, enviando mineral a fundiciones bajo nombres falsos. ¿Por qué habla ahora después de 20 años de silencio?, preguntó el fiscal. Esteban miró directamente a Elena. Porque esa mujer tuvo coraje que yo nunca tuve. Si ella puede arriesgar su vida por justicia, yo puedo arriesgar la mía por la verdad. Salazar, escuchando su imperio desmoronarse, se levantó gritando: «Todos mienten. Conspiran contra mí. Soy víctima de persecución». El juez lo obligó a sentarse. «Una palabra más, señor Salazar, y lo acuso de desacato». Los argumentos finales fueron devastadores. Whitfield conectó cada pieza de evidencia en narrativa coherente. Salazar descubriendo plata bajo propiedad Castellanos, destruyendo la familia para tomar la tierra, matando a Alejandro, explotando el mineral secretamente durante décadas, usando violencia e intimidación contra cualquiera que amenazara su secreto. Este no es caso de disputa de tierras, concluyó Whitfield. Es caso de asesinato premeditado, robo sistemático y abuso de poder durante 57 años. Elena Morales no es criminal. Es heroína que finalmente expuso la verdad. El jurado deliberó durante 8 horas. Cuando regresaron, el capataz se puso de pie con expresión grave. En el cargo de minería ilegal, culpable. En el cargo de fraude de tierras, culpable. En el cargo de complicidad en asesinato de Alejandro Castellanos, culpable. Vicente Salazar, por primera vez en su vida, empalideció. Sus abogados protestaron, pero el juez Thornton golpeó el mazo. Vicente Salazar lo sentenció a prisión territorial de por vida, sin posibilidad de libertad condicional. Sus propiedades serán confiscadas para compensar a víctimas de sus crímenes. Esta corte ordena que la propiedad conocida como Rancho Castellanos sea devuelta a herederos legítimos de Alejandro Castellanos. El tribunal estalló en celebración. Viudas, trabajadores, víctimas de Salazar lloraban de alegría. Elena permaneció sentada, aturdida, incapaz de procesar que finalmente había terminado. María Castellanos Torres se acercó, tomándole las manos. «Gracias por terminar lo que mi padre comenzó. Gracias por no tener miedo». «Tuve miedo cada día», confesó Elena. «Pero descubrí que el miedo no nos hace cobardes. Actuar a pesar del miedo nos hace valientes». Cuando Elena salió del Tribunal Federal, el sol de la tarde bañaba Santa Fe en luz dorada. Por primera vez en meses, respiró sin peso en el pecho. Había ganado. La justicia, por una vez, había prevalecido. El regreso al rancho fue triunfal. La comunidad de viudas, trabajadores y familias que habían apoyado a Elena organizaron caravana para acompañarla. No viajaría sola nunca más. Cuando llegaron a la propiedad, Elena se detuvo en el portón. La última vez que había estado aquí, era fugitiva aterrorizada comiendo forraje de vacas para sobrevivir. Ahora regresaba como dueña legal, habiendo derrotado al hombre más poderoso del territorio. Los meses siguientes transformaron el rancho. María Castellanos Torres, demasiado anciana para administrar la propiedad, firmó escrituras transfiriendo propiedad a Elena a cambio de porcentaje de ganancias. «Mi padre querría que alguien con su espíritu la cuidara», dijo la anciana. Elena contrató a trabajadores despedidos por Salazar, pagándoles salarios justos. La mina de plata, ahora legal, operaba con seguridad apropiada. Los ingresos eran sustanciales, transformando a Elena de viuda indigente en mujer de medios. Pero el mayor cambio era en Elena misma. La mujer que había salido de San Miguel, con solo mochila y desesperación, ya no existía. En su lugar estaba líder comunitaria,
empresaria respetada, símbolo de que el sistema podía ser derrotado. Físicamente, Elena se veía diferente. Años de trabajo duro la habían fortalecido. Ya no encorvaba los hombros. Miraba directamente a los ojos de hombres poderosos, sin pestañear. Su voz, antes temblorosa, ahora comandaba respeto. El impacto de su victoria se expandió más allá del rancho. El caso Salazar inspiró reformas territoriales. Se aprobó ley requiriendo registro público transparente de reclamaciones mineras. Otra ley criminalizó fabricación de deudas póstumas. La legislatura territorial estableció oficina de defensor público para viudas sin recursos. Periodistas de todo el territorio entrevistaron a Elena. Su historia se publicó en periódicos desde Denver hasta Ciudad de México. Se convirtió en símbolo del movimiento emergente por derechos de viudas y mujeres propietarias. Pero Elena usó su plataforma para más que símbolos. Estableció cooperativa para viudas, enseñándoles habilidades comerciales, conectándolas con oportunidades. Financió escuela en Socorro para niños de familias trabajadoras. Presionó a legisladores para reformas adicionales. Carmen Delgado, recuperada de su paliza, se convirtió en socia de Elena en administrar la cooperativa. «Nos enseñaste que no tenemos que aceptar injusticia», le dijo, «que podemos luchar y ganar». Thomas Whitfield abrió práctica legal en Socorro, especializándose en defender familias contra empresarios abusivos. Elena financió su oficina, creando de facto primer centro de defensa legal pública del territorio. El Marshall Mackenzie visitaba ocasionalmente, trayendo casos donde evidencia de Elena sobre tácticas de Salazar ayudaba a procesar otros criminales poderosos. «Derribaste un imperio de corrupción», le dijo. «Docenas de casos están resolviéndose gracias a precedente que estableciste». Una tarde de primavera, exactamente un año después de encontrar el rancho por primera vez, Elena cabalgó hacia la colina que dominaba la propiedad. Abajo, veía trabajadores operando la mina de forma segura, ganado pastando en campos restaurados, humo saliendo de chimenea de la casa principal, ahora completamente reparada. Se sentó sobre una roca, observando el atardecer pintar el desierto en tonos naranja y púrpura. Pensó en Joaquín, en cómo su muerte había iniciado esta jornada imposible. Pensó en Alejandro Castellanos, quien había muerto protegiendo la verdad. Pensó en todas las viudas que habían sufrido en silencio durante generaciones. «Lo logramos», susurró al viento. «Cambiamos algo». No era ingenua. Sabía que la injusticia no había desaparecido. Todavía había hombres poderosos abusando de los vulnerables. Todavía había corrupción, violencia, desigualdad, pero había probado que no eran invencibles. María Castellanos Torres falleció pacíficamente ese verano, habiendo finalmente visto justicia para su padre. Elena la enterró junto a los restos de Alejandro en cementerio del rancho, marcando la tumba con epitafio que escribió personalmente: Alejandro Castellanos, hombre honorable que defendió la verdad hasta la muerte. Su justicia llegó tarde, pero llegó. Que su valentía inspire a generaciones futuras a nunca aceptar la derrota ante la tiranía. Elena también visitó la tumba de Joaquín en San Miguel. Colocó flores y habló con él como si pudiera escuchar. «No pude salvarte, pero aseguré que tu muerte no fuera en vano. Encontré fuerza que no sabía tener. Espero que estés orgulloso». El Banco Territorial, implicado en esquema de deudas falsas, enfrentó investigación federal. El gerente que había negado crédito a Castellanos décadas atrás había muerto, pero sus sucesores pagaron restitución a familias afectadas. Elena usó su porción para expandir la escuela. La Sociedad de Socorro gradualmente cambió su actitud hacia ella. Las mujeres que antes cruzaban la calle ahora la buscaban para consejo. Hombres que la habían descartado como histérica ahora solicitaban su opinión en asuntos comunitarios. No era aceptación completa, el machismo no moría fácilmente, pero era progreso. Elena nunca se volvió a casar.
Algunos asumían que estaba amargada, pero la verdad era más simple. Había descubierto que no necesitaba esposo para ser completa. Había construido vida plena por su cuenta. Estableció tradición anual. Cada 3 de abril, aniversario de la última entrada del diario de Alejandro, organizaba comida comunitaria en el rancho. Viudas, huérfanos, trabajadores, cualquiera que hubiera sufrido injusticia era bienvenido. Era celebración de supervivencia y recordatorio de que la lucha nunca terminaba completamente. En una de estas reuniones, Niña Pequeña se acercó tímidamente. «Señora Morales, mi maestra dice que usted derrotó a Hombre Malo. ¿Es verdad?» Elena se arrodilló a su nivel. «Derroté a hombre que hacía cosas malas, pero no lo hice sola. Muchas personas valientes me ayudaron. ¿Entiendes?» La niña asintió. «Mi papá murió en mina. Mamá dice que usted hizo que minas sean más seguras ahora». Elena sintió lágrimas picando sus ojos. «Tu papá merecía regresar a casa cada noche. Siento que el sistema falló a tu familia, pero estamos cambiándolo, poquito a poquito». Esa noche, sola en la casa que había conquistado con sangre, sudor y lágrimas, Elena reflexionó sobre su transformación. Había llegado aquí comiendo forraje de vacas, desesperada y rota. Ahora era mujer de propiedad, influencia y propósito. Pero lo más valioso que había ganado no era riqueza o estatus. Era certeza inquebrantable de que podía sobrevivir cualquier tormenta, enfrentar cualquier gigante, reconstruirse desde cualquier ruina. Esa certeza era tesoro que ningún Salazar podría robarle jamás. Miró por la ventana hacia estrellas brillando sobre desierto infinito. En algún lugar ahí afuera, otras viudas enfrentaban injusticia. Otros vulnerables sufrían abuso de poderosos. Su victoria no los salvaba a todos, pero les mostraba que era posible. Y a veces, la posibilidad era todo lo que se necesitaba para encender fuego de resistencia. «El sistema fue diseñado para que perdiera», murmuró Elena a la noche. «Pero me negué a aceptar ese destino. Y al hacerlo, no solo me salvé a mí misma, cambié las reglas para todas las que vendrían después». Se acostó esa noche con paz, que solo viene de saber que tu vida tuvo significado más grande que tu propia supervivencia. Había convertido trauma en propósito, dolor en progreso, derrota en victoria. Y cuando el sol salió sobre Rancho Castellanos la mañana siguiente, iluminó mujer que había aprendido lección más importante. El recomezo no solo era posible, era su derecho de nacimiento, y nadie podía quitárselo. 5 años después de su victoria legal, Elena Morales se paró en el porche de la casa principal, observando su imperio próspero. La primavera había transformado el paisaje árido en tapiz de flores silvestres. Mezquites verdeaban con hojas nuevas. El arroyo que atravesaba la propiedad fluía con agua de deshielo de montañas distantes. La mina de plata operaba con 50 empleados, todos recibiendo salarios justos y trabajando en condiciones seguras que Elena inspeccionaba personalmente cada semana. Había instalado ventilación moderna, reforzado túneles, establecido protocolo de emergencia. En 5 años, 0 muertes o heridas graves, récord sin precedentes en territorio minero. El ganado pastaba en campos restaurados, casi 200 cabezas de calidad que vendían a precio premium. Elena había contratado vaqueros experimentados, pagándoles suficiente para que no necesitaran robar o maltratar animales. Pero la verdadera transformación era personal. Elena ahora tenía 37 años. Su rostro mostraba líneas de experiencia alrededor de ojos y boca, pero eran líneas de risa y determinación, no de sufrimiento. Su cuerpo era fuerte por trabajo físico, que nunca abandonó completamente. Insistía en trabajar junto a empleados al menos un día por semana. Vestía ropa de calidad pero práctica, pantalones de montar cuando trabajaba, vestidos elegantes cuando representaba el rancho en negocios. Ya no se disculpaba por ocupar espacio, por tener opiniones, por comandar respeto.
El impacto de su caso resonaba a través del territorio. 3 otras viudas habían usado precedente legal, establecido en Salazar, versus territorio para recuperar propiedades robadas. Docenas más habían demandado exitosamente por deudas fabricadas póstumas. La legislatura territorial había aprobado Ley Morales, requiriendo investigación independiente de cualquier deuda reclamada contra patrimonio de persona fallecida. Bancos ahora debían probar autenticidad de documentos firmados, no simplemente presentarlos como hechos. La cooperativa de viudas que Elena fundó prosperaba. Operaba tienda en Socorro, vendiendo artesanías, productos agrícolas y servicios. 40 viudas ahora ganaban ingresos independientes. Algunas habían expandido a negocios propios. Elena les proporcionaba préstamos sin interés y mentoría. La escuela que financió atendía a 120 niños de familias trabajadoras. Elena había contratado maestra del Este, que enseñaba no solo lectura y aritmética, sino también derechos civiles y civismo. Quiero que estos niños crezcan sabiendo que tienen voz, explicaba Elena. Carmen Delgado, ahora su socia completa en la cooperativa, administraba operaciones diarias. Las 2 mujeres habían formado amistad profunda, forjada en adversidad compartida. «Recuerdo cuando te conocí», dijo Carmen una tarde. «Estabas aterrorizada pero determinada. Ahora eres fuerza de naturaleza». Elena rió. «Todavía me aterrorizo, pero aprendí que el miedo no me detiene más, solo me hace más cuidadosa». Thomas Whitfield había prosperado como abogado defensor de familias contra corporaciones abusivas. Ganaba 70% de sus casos, estableciendo precedentes que protegían a trabajadores a través del territorio. Visitaba el rancho mensualmente para consultar con Elena sobre estrategias legales. El Marshall Mackenzie se había retirado pero visitaba ocasionalmente, trayendo historias de cómo el caso Salazar había inspirado reformas en otros estados. «Derribaste más que un hombre corrupto», le dijo. «Derribaste sistema que permitía que hombres como él prosperaran». Pero no todo era victorias. Elena enfrentaba resistencia constante de hombres que resentían su éxito. Competidores mineros intentaban sabotear sus envíos. Comerciantes se negaban a venderle equipamiento. Periódicos ocasionalmente publicaban editoriales criticando mujeres que olvidaban su lugar. Elena respondía no con rabia, sino con excelencia. Su mina producía plata de mayor calidad. Su ganado ganaba premios en ferias regionales. Sus empleados eran leales porque los trataba con dignidad. Gradualmente, el respeto reemplazaba al resentimiento. Una tarde, recibió visita inesperada. La hija de Vicente Salazar, Isabel, mujer de 40 años. Elena la recibió con cautela. «Vine a pedir perdón», dijo Isabel, mirándola directamente. «Por los crímenes de mi padre, por décadas de sufrimiento que causó». Elena estudió su rostro, buscando engaño. No encontró ninguno. «No eres responsable de las acciones de tu padre». «Pero me beneficié de ellas», respondió Isabel. «Viví en lujo construido sobre sangre y robo. Cuando salió la verdad, perdí todo: fortuna, estatus, reputación. Ahora trabajo como costurera. Y aunque es vida dura, duermo mejor sabiendo que no está manchada por crímenes». «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Elena. «Porque quiero que sepas que tu victoria cambió más que leyes, cambió corazones. Me obligó a confrontar verdad sobre mi familia. Estoy criando a mis hijos con valores diferentes. El ciclo se rompió». Después que Isabel se fue, Elena reflexionó sobre sus palabras. No había buscado venganza contra familia Salazar, había buscado justicia, y justicia significaba romper ciclos, no perpetuarlos. La tradición anual del 3 de abril se había expandido. Ahora asistían 200 personas, viudas, huérfanos, trabajadores, reformadores sociales. Elena servía comida personalmente, escuchaba historias, ofrecía ayuda donde podía. En la reunión de ese año, se paró frente a la multitud.
Hace 6 años, llegué a este rancho huyendo de injusticia, sin esperanza, comiendo forraje de vacas para sobrevivir. Hoy miro alrededor y veo comunidad que construimos juntos. Veo viudas que son dueñas de negocios. Veo niños que van a escuela. Veo trabajadores que ganan salarios justos. Esto no es mi victoria, es nuestra victoria. Aplausos llenaron el aire. Elena sintió emoción abrumadora. Había perdido todo: esposo, hogar, seguridad. Pero al reconstruir desde las cenizas, había descubierto algo que nadie podría quitarle: la certeza de que era capaz de sobrevivir cualquier tormenta, de enfrentar cualquier gigante, de construir algo duradero y significativo. Una periodista de Denver la entrevistó después. Señora Morales, se ha convertido en símbolo del movimiento por derechos de viudas. ¿Cómo se siente con esa responsabilidad? Elena consideró la pregunta cuidadosamente. No busqué ser símbolo, busqué justicia, pero si mi historia inspira a otras mujeres a defender sus derechos, entonces el sufrimiento que pasé tuvo propósito más grande que mi propia supervivencia. ¿Qué consejo daría a viudas enfrentando situaciones similares? Que el sistema está diseñado para hacernos sentir impotentes, respondió Elena. Pero el poder viene de negarse a aceptar esa narrativa. Viene de encontrar aliados, reunir evidencia, persistir a pesar de derrotas. Y viene de recordar que merecemos dignidad, justicia y futuro, no porque seamos esposas de alguien, sino porque somos personas con valor inherente. Esa noche, sola bajo estrellas del desierto, Elena visitó la tumba de Alejandro Castellanos. Había plantado rosas silvestres alrededor del marcador. Florecían vibrantes bajo luz de luna. Su hija murió en paz, le dijo a la tumba. Su rancho prospera, su nombre está limpio. La justicia llegó lenta, pero llegó. Se sentó en la tierra, escuchando sonidos del desierto nocturno. Coyotes aullaban a distancia. El viento susurraba a través de mezquites. Grillos cantaban sinfonía eterna. Elena pensó en jornada que la había traído aquí. Cada pérdida, cada terror, cada pequeña victoria que eventualmente se sumó a transformación completa. No cambiaría nada, porque cada momento de sufrimiento la había forjado en quien era ahora. Había aprendido que la fuerza no era ausencia de miedo, sino acción a pesar de él. Que la justicia requería persistencia inquebrantable. Que la solidaridad entre marginalizados podía derrotar incluso a enemigos aparentemente invencibles. Que identidad propia era más valiosa que cualquier rol asignado por sociedad. Que la dignidad no dependía de circunstancias, sino de principios. Que trauma podía transformarse en propósito. Y que el recomezo era siempre posible para quienes tenían coraje de intentarlo. Se levantó, sacudiendo polvo de su falda. Mañana habría nuevos desafíos. Siempre lo sabía. Pero ahora los enfrentaría con confianza construida sobre fundamento sólido de experiencia y victoria ganada con esfuerzo. Caminó de regreso a la casa, bajo bóveda estrellada. Las luces brillaban en ventanas. Hogar real, ganado honestamente, defendido ferozmente. No era solo estructura de madera y piedra. Era símbolo de todo lo que había conquistado: independencia, seguridad, propósito, legado. Elena Morales ya no era viuda definida por pérdida. Era mujer definida por triunfo, sobre adversidad imposible, por negarse a aceptar destino que sociedad había escrito para ella, por reclamar no solo tierra, sino su propia identidad y futuro. Y cuando se acostó esa noche, durmió con paz profunda, que solo viene de saber que tu vida ha importado, que has cambiado algo fundamental, que has dejado mundo ligeramente mejor de como lo encontraste. El sol saldría mañana sobre Rancho Castellanos, iluminando imperio próspero, construido por viuda que se negó a morir en silencio. Y ese sol traería nuevas oportunidades, nuevos desafíos, nuevas ocasiones para demostrar que el recomezo no solo es posible, es derecho fundamental de todo ser humano,
sin importar cuán completamente haya sido derribado. La historia de Elena Morales continuaría inspirando generaciones futuras de mujeres enfrentando injusticia. Pero para Elena misma,